Saludos amigos de Despertemos Juntos. Espero que se encuentren bien todos y aquí nos encontramos en un nuevo video. En esta ocasión tengo invitado especial a mi amigo William Matamoros del canal Despierta, ese es el tiempo. William, bienvenido al canal, ¿cómo has estado? Hola Carlos, un saludo, un placer que me hayas invitado a tu canal. Es la primera vez, espero que no sea la última. Y nada, aquí a la expectativa de este tema que sé que va a ser del agrado de muchos. Sí, claro que sí. Bueno, el tema no lo he mencionado, pero lo hablábamos con William aquí detrás de cámaras y tiene que ver con... A mí me ha llamado mucho la atención, me ha gustado y quiero explorarlo porque sé que algo de verdad tiene que haber. Y la idea es que todo el mundo también investigue y saque sus conclusiones, porque nadie tiene la verdad absoluta del tema y es bueno explorar todos los temas que se traigan acá sobre la mesa o a los canales. Y tiene que ver con las realidades, bueno, digámoslo así, que si estamos en un holograma, que la Matrix, entonces, y que tiene que ver eso con lo que veníamos manejando aquí en el canal, la senda, bueno, yo no trato de meter la gnosis, pero es como algo básico que uno parte de ahí. Entonces, ¿qué se junta eso con la gnosis? ¿Qué tiene que ver con la gnosis? Entonces, William, bueno, para entrar de una vez como el dermatólogo. Entonces, yo vi con Pablo el último programa que hicieron, me gustó mucho el tema de la Matrix y como si estamos en un holograma y todo eso. Entonces, de introducción, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo, digamos, cómo llegaste a este tema? Porque viendo tus videos anteriores sé que venías por una senda parecida a la que, digamos, yo me he enfocado en ese canal. Y que le ha dado un giro mucho más profundo con estos temas. Bueno, cuando yo comencé, bueno, primero, para los que no me conocen, soy William Matamoros del canal Despierta hasta ese tiempo, ahora llamado Dead el Túnel. Bueno, cuando comencé, yo vengo de la iglesia evangélica, 22 años dentro de la iglesia evangélica, y un día, como siempre cuento, iba manejando hacia el trabajo de mi esposa, de la que era mi esposa en ese momento, y escuché un video de Neil Barrio del canal Descubriendo, que se llamaba Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Y desde ese momento me llamó la atención y empecé a hacer mis investigaciones al respecto también sobre la Biblia. Hicimos una tremenda amistad con él, con los muchachos de Descubriendo, y bueno, y empecé a hablar del tema de Jehová, del engaño, de la Biblia. Pero un día conocí a mi amiga Yorlena González y ella me pasó unos documentos de diferentes autores, pero en su mayoría eran de una señora llamada Amit Stanford. Y me llamaron muchísimo la atención el concepto de la Matrix o del concepto de la simulación que esta mujer habla desde los años 70, cuando todavía la computadora la mayoría de las personas no teníamos o no había acceso a una computadora. Y ella lo dejaba de cierta manera bueno, ahora uno lo entiende mucho más fácil porque tenemos un lenguaje tecnológico, pero en aquella época me imagino de que era bien complicado, como lo es para muchos ahora en este momento. Y así es como llego al tema de la simulación. No o nunca digo de que sea algo real. Nunca he dicho que sea algo real ni que sea algo en lo que creo, pero simplemente me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo sé un poco de programación, sé un poco de el manejo de programas, y tiene mucha lógica. Es por eso que llego a este tema y expongo los programas que hago en mi canal con respecto al tema. Vale. Me ha llamado mucho la atención ahora que tú dices bueno, que tienes conocimientos de programación. Digamos, yo también tengo algo
Yo estudié para desarrollar, pero nunca lo ejercí. Y bueno, cuando yo estaba muy joven, antes de ser mayor de edad, vi la película Matrix. Y digamos, yo ya tenía nociones de desarrollo, de programación y todo eso. Y cuando vi Matrix, yo lo primero que hice fue asociar eso al mundo informático. Obviamente ya ahorita que ya uno se va metiendo en esa senda de la investigación, digamos, de búsqueda, uno ya empieza a ver un poco diferente el trasfondo. Pero, mira, uno como que lo deja ahí quietecito y va avanzando y mira, nos devuelve otra vez como donde empezó todo. Entonces, ahora, eso es una pregunta que surge a raíz de lo que acabas de comentar. ¿Qué tiene que ver o, digamos, hemos visto una cantidad de videos de la Matrix, de las fallas de la Matrix, la realidad, bueno, todo. ¿Y qué tendría que ver esa Matrix? ¿Qué relación podría tener es el tema de la Matrix, del mundo de la Matrix en la que vivimos, con lo que la Gnosis nos enseña? Porque he visto videos de que hay mucha simbología, por ejemplo, si hablamos de la película Matrix, para ser puntuales, dicen que es basado en la Gnosis y que los hermanos, bueno, las hermanas Wachowski hoy en día dicen que no sé qué tan cierto sea, ellos leyeron muchos libros gnósticos, pero yo me pongo a pensar, listo, tiene base, pero el trasfondo es mucho más profundo y que ya va dejando de lado la gnosis. Entonces, sé que tiene una relación, pero ¿hasta qué punto? Según lo que tú has investigado. Bueno, hay muchos escritores y filósofos antiguos que de cierta manera escribieron de este tema. Lo que pasa es que con un lenguaje de su época. No vamos a mencionar de que ni siquiera es una teoría, lo de la simulación. Hablemos de que es una hipótesis y que realmente tiene raíces milenarias. Y me quisiera apoyar en unas 3 columnas históricas. Y creo que les sorprenderá a los oyentes, te sorprenderá a ti, cómo los antiguos filósofos describían el software utilizando el lenguaje de su época. Lo que conste, vamos a hablar como si la hipótesis de la simulación fuese algo real. ¿Está bien? No vamos a malinterpretar de que yo estoy diciendo de que es real. Vamos a suponer que es algo real. Los gnósticos, ¿quiénes serían? Los gnósticos serían los hackers de hoy, pero del siglo II. Los primeros movimientos cristianos gnósticos, cuyos textos fueron ocultados y hallados después en Nag Hammadi en 1945, describían la realidad, solamente que lo hacen con un lenguaje diferente, pero ellos describen la realidad material de una forma muy idéntica a lo que tú mencionaste, a la película de Matrix. Por ejemplo, el demiurgo. Ya todos lo conocemos, los que hemos leído el libro secreto de Juan, sabemos de que a Yaldabaoth se le conoce como el demiurgo. Bueno, los gnósticos en su época explicaban de que este universo material no fue creado por el Dios Supremo, o sea, la fuente inefable, sino que fue hecho por un arquitecto ciego, por decirlo de cierta manera, que era imperfecto. Se creía único en su momento porque ignoraba que había alguien más grande que él. Porque según el texto del libro secreto de Juan, su madre, Sofía, al ver lo que acababa de hacer, lo que hizo fue alejarlo para que nadie supiera de su existencia. Y él, en medio de esta soledad, por decirlo así, e ignorancia, cree de que él es Dios.
cree de que él es único, que no hay nadie más que él. Entonces, este ser, si creemos de que los libros gnósticos tienen algo de verdad, él cree o creó leyes de la física. Él creó el tiempo, él creó la carne. ¿Para qué? Para atrapar a las chispas de luz espirituales. ¿Verdad? Vamos a entenderlo desde ese punto. También están otros personajes dentro de dentro de los estudios gnósticos, que son los arcontes. Estos podríamos llamarlos los agentes del sistema. Y los antiguos... Los Smith. Los Smith, exactamente. Los agentes Smith. Estos gnósticos, estos escritores de aquella época, describían a estas entidades y los llamaban arcontes. ¿Y cuál era la función de estos arcontes? Ellos funcionaban exactamente como lo acabas de decir, como los agentes de seguridad del sistema, o eran como programas de patrullaje. Y su única función era generar distracciones, pasiones ciegas, dogmas y miedo. ¿Para qué? Para que los humanos nunca pudieran mirar hacia adentro y descubrieran que su verdadero ser es superior al creador de este mundo físico. Y eso lo menciono también en uno de los videos que hice, uno de los últimos videos que hice sobre la Matrix, que es el libro secreto de Juan y la simulación, algo así. Menciono de lo que trataron de hacer. En este caso, yo agarro unos documentos de Amit Stanford que se llama La partición de la percepción y hago un enlace con el capítulo 11 del libro secreto de Juan, específicamente en el versículo 4, donde duermen al Adán, ¿verdad? Dice que el documento de que duermen al Adán, cuando se dan cuenta de que este es más poderoso que ellos, duermen al Adán y empiezan a trabajar en su cuerpo psíquico. Y ahí yo posiblemente filosofeo, me invento un montón de papadas, como podrán pensar muchos, pero que tendría mucha lógica. Al Adán lo duermen y empiezan a trabajar en su percepción, haciéndole creer a esa conciencia de que no es una, sino que son millones. Fragmentan su conciencia, fragmentan su percepción en millones y millones y millones de fragmentos que creen ser, cada uno de estos fragmentos creen ser un yo, creen ser únicos, creen ser individuos viviendo vidas diferentes y posiblemente la única manera de que Adán vuelva a despertar es de que cada una de esas pequeñas proyecciones de su conciencia que hoy está viviendo vidas, en algún momento recuerden quiénes son y de esa manera, al recordar, despierten al Adán, porque se dan cuenta de que realmente no son muchos, sino que son uno solo. Por ahí más o menos. O sea que siguiendo esa senda, porque ahorita si nos seguimos por la senda del tema gnosis, de la gnosis, está ese tema que se ha vuelto muy de moda, mucha tendencia, lo de la trampa de la rueda del samsara o la trampa de la reencarnación. Entonces aquí, ¿dónde entraría con lo que acabas de mencionar de lo del Adán? Digamos, esos agentes, esos arcontes que están ahí controlando el curso de la mente de ese Adán en cada individuo, como tú lo llamabas, proyecciones, entrarían ahí en esa parte, dándole como un entendimiento. Ok, no, repíteme la pregunta porque no me perdí. Sí, no, o sea, siguiendo la línea de la gnosis, obviamente relacionándolo con el tema de la Matrix. Entonces, lo que está de tendencia, lo que es la trampa de la reencarnación, porque tú sabes que eso ha hecho mucho ruido, de que estamos en una trampa, que la rueda samsara y demás. Entonces, eso, ¿cómo lo relacionamos aquí al tema de la Matrix, de lo que veníamos hablando? Eso encajaría en lo que tú hablabas en las proyecciones de este Adán, que cuando en teoría este Adán, como no recuerda,
Entonces vienen los agentes, hacen lo que tienen que hacer y vuelve otra vez ese ciclo. Exacto. La reencarnación no es algo que se pueda negar. Yo pienso de que la reencarnación está ahí por algo. Quizás no pienso ya de la misma manera que antes de que la reencarnación es el método que usa la luz para que nosotros podamos despertar. Pienso, si la teoría o las hipótesis de la simulación fuese real, pienso de que la reencarnación podría ser el método de... te dije hace un rato, ellos vinieron a trabajar en la atención, ¿verdad? Están trabajando en la atención del Adán, según lo que dice el libro secreto de Juan, que empezaron a trabajar en su cuerpo psíquico, o sea, la mente, la atención. Si es así, entonces la reencarnación sería, no estoy diciendo que es, escuchen siempre mis palabras, que son siempre, quizás, puede ser, tal vez, sería, ¿verdad? Probablemente, un entretenimiento para esa atención, volver a repetir. Según lo que dice Amit Stanford en uno de sus documentos, dice de que la simulación está basada en una historia que es lineal, tiene un principio, tiene un fin, pero que cada individuo real, porque para ella nosotros estamos dentro de esto como un castigo porque hubo una rebelión o una guerra entre los lemurianos y los lirianos. En algún video por ahí, si entran a mi canal lo pueden ver, y dice que los perdedores de la batalla fueron puestos en una simulación de la verdadera tierra, que es una simulación de la verdadera tierra, y en esta simulación crean una historia, y en esta historia cada personaje de los que están, fíjense que estoy haciendo una diferencia con lo del Adán. Estoy hablando ahora de los documentos de Amit Stanford. Ella dice de que los perdedores de la batalla son puestos prisioneros, ¿verdad? Y que cada uno de ellos les es desplegado un personaje en diferentes épocas de la historia de la Tierra, pero de la Tierra simulada. Y uno puede estar en Roma, otro puede estar en Grecia, otro puede ser un hombre de las cavernas, otro puede estar en América, la América prehispánica, y otro puede estar en el siglo 24, otro ser es este personaje, Joe Williams, ¿verdad? Cada uno está desplegado en diferentes épocas, pero el juego está corriendo simultáneo. No hay pasado, no hay presente. Ellos nos hacen percibir de que hay un tiempo, ¿verdad? Nos hacen percibir a través de la historia de que hay un pasado, de que hay un presente y de que hay un futuro, pero es cuestión de percepción. Entonces cada uno de los personajes está desplegado en su época, y a la vez que el personaje muere en esta época, vuelve a nacer, pero dentro de la misma época. Por eso es que yo te explicaba fuera de cámara lo que ella entiende como el déjà vu. El déjà vu no es más que un recuerdo, pero de ese momento, no de una vida pasada, no de una vida futura, sino de que ya tú viviste este momento, el presente. Y tú puedes en ocasiones, en ese déjà vu que sucede en milésimas de segundo, puedes a veces hasta adivinar lo que la otra persona con la que estés hablando, porque no se basa solamente en percibir que ya viviste por el ambiente en que estás, porque ves los mismos árboles, ves las mismas casas. No, también porque tienes delante a una persona que está hablando y puedes hasta adivinar qué es la frase siguiente que va a decir. Y todo eso sucede en milésimas de segundo, ¿verdad? Y según ella es por eso, porque una vez que morimos, en el año en que morimos, nos volvemos a nacer en el mismo año en que nacimos. Y se repite, y se repite. Y la falla de la Matrix podría ser el déjà vu, ¿verdad? Como el bug, como el bug. Es un bucle que se está viviendo. Y lo de los otros personajes que están desplegados, ella le llama al personaje principal, al que está preso en algún lugar, ella le llama átomo fuente.
y que de ese átomo fuente despliegan diferentes personajes en diferentes épocas, y esto ella le llama a estos pequeños personajes, les llama los átomos simientes. Átomo fuente, átomo simiente. Los átomos simientes, al estar conectados a una misma fuente, que sería el átomo fuente, estos pueden tener cierta conexión que hacen percibir a la persona de que ha vivido otras vidas, pero solamente por conexión de ser proyecciones o ser percepciones, o sea, da la percepción de que son proyecciones de una vida pasada, pero realmente es la conexión que tienen con el átomo fuente. No sé si me doy a entender y no lo estoy enredando. No, está claro. De hecho, te iba a comentar que eso que tú dices, lo de, digamos, como las reencarnaciones lineales o las vidas del mismo ser, como de la fuente original, digámoslo así, yo la había leído hace como unos 3 meses, lo vi, y solo que cuando lo vi a mí me lo presentaron como si fuera en el tema de la gnosis, como fuera la fuente, como la fuente original, la primera fuente, fuéramos la conciencia de esa primera fuente viviendo todas las vidas. Uh-huh. Y que cuando despertemos es cuando ya vamos a retornar a él. O sea, él ya vivió todas las vidas a través de nosotros, o nosotros hemos vivido las vidas de él a través de esos cuerpos, según la identidad. Así lo entendí yo, por eso me llamó. Cuando tú me decías eso, mira la relación que hay. No supe, o en ese momento no hallé quién, o sea, de quién fue la teoría. Posiblemente sea de la misma persona o sea de otra persona que no tiene nada que ver con la que tú mencionas. Pero imagínate, donde llegue a ser así, 2 personas que tienen investigaciones diferentes y son muy similares. Ok, bueno. En mi investigación privada, en la que yo me hice, ¿verdad? En la que yo hice enlaces entre un documento de una mujer de los años 70, 80 y el libro secreto de Juan, en esa investigación, la fuente no sería el que Jesús le llama el uno, no sería el que no sería el que los Waymakers le llaman la única fuente o la fuente, ¿verdad? En mi investigación, la fuente sería el Adán, ¿verdad? Sería el Adán que tienen dormido, ¿verdad? Que lo dice otro documento, lo dice la misma Biblia, que en algún momento a él lo durmieron y después de ahí sacaron una mujer. Bueno, y si esa mujer podría ser más bien toda esta humanidad que está en la mente del Adán, viviendo sus millones y millones de vidas. Podría ser. Nadie sabe, ¿verdad? Cualquiera que te asegure algo de que es así, húyele, porque aquí nadie sabe nada. Aquí nosotros solo hacemos conjeturas, hacemos investigaciones, pero realmente aquí nadie sabe nada. Y lo que hacemos es poner nuestras investigaciones. Vale, sí, porque eso de asegurar, eso es como caer en fanatismo también, ¿no? Entonces la idea es siempre dejar la semilla a que investigue, que lo que uno dice no es 100% seguro. O sea, aquí se habla basado en lo que uno investiga, en ese caso tú investigas y ya tú expones y ya lo dejas para que el buscador investigue si es o no es, porque la idea es esa. Exacto. Y mira, ahí disculpa que te interrumpa, porque me habías preguntado también hace un rato sobre lo de los gnósticos, que tenía que ver la simulación con el gnosticismo, y te empecé hablando sobre escritores antiguos, ¿verdad? Pero, ¿y si habláramos de Platón con su mito de la caverna? En el mito de la caverna, que fue escrito en el año 375 a.C., en esta analogía, para mí es una analogía perfecta de una pantalla de proyección o un simulador, ¿verdad? Y es el ejemplo de las sombras. Por ejemplo, Platón no pide imaginar o nos pide imaginar a unos prisioneros que han vivido toda su vida encarcelados, encadenados dentro del fondo de una cueva.
Y detrás, a sus espaldas, hay una entrada. Detrás de ellos hay una gran hoguera y entre el fuego y los prisioneros pasan personas cargando figuras de animales y objetos. Y los prisioneros, ¿qué es lo que sucede con ellos? Ellos solo están mirando de frente porque ellos no pueden darse vuelta. Ellos solo están mirando de frente las proyecciones que aparecen en esa pantalla o en esa piedra que aparece ahí, ¿verdad? Ellos solamente están mirando el reflejo de lo que está pasando atrás. Ellos se acostumbraron tanto a eso que ellos le pusieron nombres a esas figuras, creían de que las cosas que son y sonidos que escuchaban, a esos sonidos también le pusieron nombre y creyeron que realmente lo que estaban viendo era la vida real. Pero ¿cuál es la lección de esta historia? Es de que si un prisionero se llega a liberar y viera que los objetos reales, que el fuego solamente eran parte de la percepción, que lo que ellos estaban mirando enfrente eran nada más que proyecciones y ellos percibían esas figuras como algo real, entonces, no, y sobre todo, que al salir afuera, al ver aquella luz, lo que es la verdadera luz, ¿qué pasaría? Bueno, sus ojos sufrirían por esa luz y de cierta manera ellos querrían volver a mirar las sombras porque al final les resultaban más cómodas y más comprensibles, ¿verdad? Si uno de ellos llegara a salir al mundo exterior y viera el sol real, entonces hubiera comprendido de que toda su vida, la que experimentó ahí adentro en esa cueva, solamente era una burda copia tridimensional. Para Platón, nuestro mundo físico es como la pared, ¿verdad?, que está reflejando las sombras. Para Platón. Ahora, hay otros escritores mucho más antiguos y están escritos, estos escritos están por allá, por la India. No sé si has oído hablar del concepto maya de los Vedas. No, ¿verdad? No, lo he escuchado. Bueno, en los escritos Vedas hay un concepto de maya. Y esto por primera vez se lo escuché a nuestro amigo Jesús Mosiá en un programa donde él me invitó también a hablar sobre este tema. ¿Y cuál es el ejemplo? Es el del tejido de la ilusión. Entonces, en la filosofía antigua de la India, especialmente no sé si lo voy a pronunciar bien, porque tienen nombres raros, es en el Advaita Vedanta, la realidad material no tiene una existencia sólida e independiente. Por ejemplo, está el de la cuerda y la serpiente. Los sabios védicos usaban una famosa metáfora de que, por ejemplo, vas caminando por un sendero, al atardecer, ves una silueta en el suelo, te asustas y empiezas a saltar y empiezas a gritar, ¡una serpiente, una serpiente! Tu corazón empieza a latir con gran fuerza y el miedo, claro que es realmente al 100%, es real. Pero cuando te acercas, decides tomar valor y te acercas con una antorcha, con una linterna, te das cuenta de que solo era una cuerda vieja enrollada. La serpiente nunca existió, pero creó un impacto físico real en la persona debido a su percepción errónea. ¿Qué significa? De que Maya es una fuerza cósmica que proyecta a la serpiente o la matrix material sobre la cuerda. Y la conciencia y la cuerda podría ser realmente la conciencia pura o el origen. Más o menos es así como... Y son muchos textos antiguos que hablan de lo mismo. Hay muchos escritores de la antigüedad que mencionaban algo parecido. Lo que pasa es que con un lenguaje tan diferente al que tenemos hoy, que es en muchas ocasiones difícil de percibir. Vale. William, bueno, de lo que has leído, ¿cuál sería la función o el deber o el porqué de que tengan
de ser así, Aladán inducido en este sueño y teniendo esas proyecciones. Porque obviamente si leemos el libro secreto de Juan y lo vemos desde el punto de vista gnóstico, le hallamos un sentido, digámoslo así, más simple, más palpable, a pesar de que es loco lo que allí se habla. Ahora, ya aquí es un tema mucho más complejo que dimensionar ya cuesta de por sí. Entonces, de lo que he leído, ¿cuál crees que puede ser esa finalidad? Porque listo, sabemos que está ese demiurgo que nos tiene acá, ¿cierto? Ahora, ¿cuál podría ser el deber de él? O sea, qué lo alimenta a él a querer ser en su ignorancia ese Dios y tenernos allí? O sea, ¿qué gana él? Bueno, O por qué. si vamos al libro secreto de Juan, y como todos los demás libros, que supongamos de que lo que está diciendo es real, entonces el libro mismo está diciendo, el documento mismo está diciendo de que él se creía Dios. Pero ¿qué pasa cuando crea al Adán? ¿Qué es lo que sucede? Se da cuenta de que este personaje que acaba de crear es mucho más poderoso que él. ¿Por qué? Porque tiene chispa. La chispa que él perdió en el momento en que desde arriba se le da la orden de que sople el aliento en su boca, porque al principio cuando lo creó solo era un muñeco inmovible. Era un muñeco ahí. Entonces vieron de que lo creó, pero no se movía. Entonces desde arriba recibe una especie de orden donde le dice, bueno, ¿quieres que se mueva? Sopla aliento sobre él. ¿Qué pasa cuando sopla el aliento? Él, al ser hijo de Sofía, tenía esa chispa de luz que la pierde en el momento en que sopla el aliento en el Adán. Se da cuenta de que el Adán tiene lo que él ya no tiene, lo que a él le escasea. Y para poder mantenerlo bajo su control, por eso lo induce a un sueño profundo, ¿verdad? Dentro de este sueño profundo, no puede el Adán rebelarse contra él. Y él, de cierta manera, sigue siendo Dios sobre algo, sobre su creación. Porque al fin y al cabo, el Adán fue su creación. Y la única manera de mantenerlo sometido es bajo un sueño profundo, induciéndole lo que posiblemente sea eso, vidas, hacerlo vivir experiencias y que se crea que él es muchos, y de esa manera lo mantiene dividido. ¿Has escuchado la frase divide y vencerás? Sí, sí. Bueno, posiblemente se podría aplicar en caso de que eso sea real, se podría aplicar aquí. Divídelo y vencerás, lo mantienes ahí. Y su conciencia, su percepción la mantiene dividida, su atención la mantiene ocupada en otras cosas, O sea que, en despertar. o sea, William, que eso es como para una respuesta de pronto al buscador de que, bueno, uno dice, si nos salimos de esa línea de la simulación y la Matrix y todo eso y nos vamos a que todo es real y que hay fuerzas invisibles, bueno, entonces ahí uno dice, pero bueno, ¿cómo hace toda esa gente para controlarnos a nosotros? ¿En cobra más valor la simulación de que estamos conectados al Adán, como dices tú? Y sería mucho más fácil para este demiurgo, por decirlo así, controlarnos. Sin esa simulación, porque él no tendría el poder sobre la conciencia de toda esa gente. Y por mucho que tenga sus arcontes, el mismo Adán en sí ya sería soberano de sí mismo. Entonces ahí puede cobrar un poco de sentido. O sea, mira esa locura de la que estamos hablando, pero vamos entendiendo y uno dice, bueno, si abrimos la mente, pues no está descabellado. Ahora, muy exacto, no, por eso es muy importante recalcar. Hay gente que le pueda resonar eso, como otras no. Entonces, ahí creo que repito lo que tú dijiste. Eso es, no es la verdad, sino que es un producto de una investigación. Tómenlo y ya cada quien es responsable de lo que hace. Pero entonces, para que no empiecen de pronto los ataques, ¿no? No, que es que William dijo que eso era así. Cada quien, exacto. Y claro, por eso aquí yo siempre me cubro mis espaldas. Yo nunca digo de que lo que estoy diciendo es real, que es una verdad absoluta. Yo siempre por eso siempre aclaro. Puede ser, porque tampoco podemos rechazar totalmente una posición. Es más,
Si vamos al ámbito científico, ya la ciencia está tomando muy en cuenta esto de la simulación, ¿verdad? Hay datos de la física cuántica, la computación y la matemática que te están diciendo, o que muchos están diciendo, de que hay una posibilidad, que hay una probabilidad de que realmente estemos viviendo una simulación. No sé si has oído hablar del trilema de Nick Bostrom. No. Si no lo has escuchado, más o menos te voy a decir lo que este men, que cualquiera podría tomar como loco, de las cosas que él habla. Él no utiliza argumentos espirituales. Él lo que hace es solamente a través de pura estadística. Su hipótesis plantea de que cualquier civilización con suficiente capacidad tecnológica llegará inevitablemente a un punto donde podrá simular mentes conscientes. Y uno de los ejemplos claves es que él dice en su conferencia, él dice, piensa en la evolución de los videojuegos. Ahora yo quiero que ustedes piensen en los videojuegos. En el año 72 o en la década de los 70 existía un juego que se llamaba Pong. No sé si te acuerdas, que son 2 líneas y un puntico, una bolita. Entonces la bolita se va moviendo y tú tienes que ir moviendo las líneas para que la bolita si no lo tocas, se pierde y vas perdiendo las vidas. Sí. Perdón. Imagínate ese juego. Lo teníamos en los años 70. Hoy, décadas después, más de 50 años después, tenemos simulaciones tan hiperrealistas en entornos visuales de 3D con físicas complejas, ¿verdad? Ahora imagínate, ahorita nosotros, 50 años después, tenemos videojuegos que tú te quedas perplejo, ¿ah? El realismo que hay hoy en día. El realismo que tiene. Entonces, ahora imagínate, proyecta esta civilización. Si en 50 años pudimos hacer esto, imagínate en 1000 o 10.000 años en el futuro. Simular la química, la física y la conciencia de un planeta entero no solamente sería posible, sino que para ese momento ya sería sencillo hacerlo. Ahora, él tiene un argumento estadístico. Él dice, si en el universo realmente existiera una civilización madre, ahora piensa en Yaldabaoth poniendo a dormir al Adán. Y lo que está diciendo este hombre, dice, si en el universo realmente existe una civilización madre y esa civilización decide correr 1 millón de simulaciones históricas de sus antepasados para estudiar su propia historia, por ejemplo, él dice, entonces, por cada un ser de carne y hueso real, existirían 1 millón de seres virtuales con autoconciencia. Estadísticamente, la posibilidad de que tú y yo seamos los seres reales de la civilización cero o de esa civilización madre sería 1 entre 1 millón. ¿Verdad? Si nosotros en 50 años hemos podido crear algo como los juegos que tenemos en la actualidad, imagínate en 1000 años o en 10.000 años lo que podríamos hacer, ¿verdad? También existe, o hay otro, pero este es un físico teórico, se llama John Archibald Wheeler. Él habla sobre el código subatómico, ¿verdad? Y él es uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX. Y él argumentó de que el universo en su nivel más fundamental no está hecho de materia pura o dura, sino de respuestas binarias, de sí y de no, de ceros y de uno. Y pone el ejemplo de la longitud de Planck, que en la física dice que en física existe un límite
espacial infranqueable que nadie lo puede mover, llamado la longitud de Planck. Y este límite es 1.6, espérate, déjame ver, 1.6 por 10 elevado a la menos 35 metros, ¿verdad? Tiempo, 1.6 tiempo elevado a la 10 menos 35 metros. No se puede medir nada más pequeño que eso, según lo que dice él. Y los científicos modernos, como por ejemplo Rizwan Virk, que es el director del Prey Lab en el MIT, argumentan de que la longitud de Planck es literalmente el tamaño de píxel más pequeño de nuestro universo. De píxel. ¿Dónde tú escuchas hablar de píxeles? En la tecnología, pantallas y demás. En pantallas, sobre todo, en pantallas. Dice que la realidad tiene una resolución máxima si intentas hacer zoom más allá del límite. Y dice que el tejido del espacio-tiempo dejaría de existir si tú haces un zoom inmenso, porque podrías ver el píxel más pequeño que tendría esa medida. ¿Sabes lo que es? Si nosotros buscamos esa medida, qué sería? Por acá lo tengo. Dice, ¿qué significa este número? Dice, si quieres entender un poco mejor lo que representa en decimales el exponente negativo menos 35, significa que tienes que mover, pones un 0, punto, 34 ceros y después un 35. Y ese sería el tamaño del píxel más pequeño, invisible prácticamente. Así sería un píxel dentro del universo. Eso, qué pena te interrumpo, eso que tú me comentas me hace acordar a un texto de los Windmakers. Claro, o sea que no habla de píxeles, pero puede haber cierta semejanza, ¿no? Creo que ya sabes a lo que voy, ¿no? A lo de mi mensaje central. Sí. Exacto. Sí. De que cojas el valor más alto que conozcas, multiplícalo y felicitaciones. Eso has calculado un átomo de mí, o una partícula de mi átomo, algo así. Un átomo de mí. Exacto. Entonces, con lo que tú estás diciendo, no puede ser tan descabellado, y por eso es que yo vuelvo y digo acá a los que nos ven, no hay que descartar eso. ¿Por qué? Porque, ojo, hay algo que hablamos fuera de cámara y creo que también lo comentabas acá ahorita, y es que hay culturas, hay tiempos o épocas en las que el entendimiento o la forma en que se transmite la información no es la misma como hoy en día. Un ejemplo muy fácil. En la Biblia están, digámoslo así, se nombran de otras maneras las naves de extraterrestres, ¿sí? Digamos que en la India se le llaman vimanas, que acá la gloria de Dios, bueno, un montón de cosas. Y acá hoy en día, ya podemos decirle sin tanto rodeo que son naves extraterrestres. Entonces, así como el tiempo avanza, pues en esa época, imagínate hace cuántos son los Windmakers. Y cuando esa civilización que llegó de afuera dejó el texto, pues imagínate, el entendimiento que había en esa época para el ser humano así se plasmó. Ahora, el científico que tú dices, pues puede ser un tiempo mucho más para acá, más cercano, y le da un entendimiento, digámoslo, que sea más entendible para nosotros, consecuente a la actualidad hoy en día, la tecnología, que es lo que estamos viviendo. Entonces puede ser un... Estos científicos son, Sí, sigue. científicos son actuales, son del siglo XX, ¿verdad? Exacto. A mí me gustaría, yo no sé cómo estamos con el tiempo, pero me gustaría mencionar a una persona que en la actualidad no lleva ni un año. Él es, yo siempre lo menciono, porque creo que él es un referente de lo que Amit Stanford dice en uno de sus documentos. Dice de que dice que hay muchas civilizaciones dentro de esta simulación del planeta Tierra, ¿verdad? Y una de esas civilizaciones vienen de un planeta llamado Sion. Y nosotros los conocemos aquí, ya sabes con qué nombre, sionistas. Y dice que estos están explícitamente ubicados
en lo que hoy nosotros conocemos como Israel. Y desde ahí ellos controlan. Ahora, controlan. ¿Por qué controlan si están dentro de la simulación? Bueno, ella explica de que a ellos se les enseña a través de sus sectas iniciáticas, se les enseña la verdad de la simulación, ¿verdad? Y hay un personaje, hay un hombre que yo lo escucho mucho, se llama Javier Wolkoff. Él no esconde de que es cabalista. Él lo dice, yo soy cabalista de hace montones de años. Y él explica Primero, él elimina el concepto victimista de la Matrix, como nos pone Amit Stanford. Amit Stanford nos pone como víctimas de que somos los perdedores de una batalla. Javier elimina ese concepto, ¿verdad? La idea de que estamos atrapados aquí y que nos quieren hacer daño, él la elimina. Y él replantea de que esto es como un diseño perfecto de experiencia evolutiva. Y él menciona mucho, hace una metáfora sobre las gafas de la realidad virtual. Él explica de que si hoy te colocas un casco de realidad virtual de última generación y caminas en ese casco, tú caminas al borde de un rascacielos digital, tú te estás poniendo el casco. Tú sabes de que lo que vas a ver allá adentro no es real, ¿verdad? Pero una vez que te pones el casco, te absorbe esa realidad, te absorbe a tal punto de que si tú te paras en la orilla de un rascacielos dentro del casco, tu cuerpo va a sudar, tu corazón se va a acelerar, podrías llegar a sentir vértigo y náuseas, y sabes de que no es real. Pero tu mente, una vez que te pones el casco, tu mente se cree tanto la ilusión al 100% que empiezas a sentir todo ese tipo de sensaciones. Para él, la Matrix funciona de igual manera. Él dice de que es una tecnología tan avanzada que la chispa divina, o sea, los que estamos dentro de lo que él le llama el juego, dice que primero entramos haciendo un pacto de olvido y que por eso el llamado es a recordar, ¿verdad? Porque dice que todos están de acuerdo en que cuando entran van a olvidar. ¿Para qué? Para que la simulación sea real, se sienta real, ¿verdad? Y una vez que están dentro, les es tan real que olvidan su origen, olvidan de que están jugando para realmente poder experimentar o experimentar algo dentro de la densidad de la Tierra. También él habla sobre el tablero emocional. Según él, o según su enfoque, el verdadero oponente no está afuera, no son los gobiernos, no son las élites, no son las corporaciones, sino que es la propia mente del jugador. Dice que la mente es la que dispara los juicios, es la que dispara las culpas, los apegos, los miedos, ¿verdad? Javier Wolkoff, él sostiene de que el juego se gana cuando alcanzas una especie de quietud, y eso también lo menciona mucho Yorlena cuando hacíamos los programas juntos. Ella lo mencionaba, dice que la única manera de escapar del juego, de salir del juego o de ganar el juego es estando en quietud. Y Javier dice lo mismo, que hay que llegar a una quietud emocional tan profunda que dejas de reaccionar de forma automática a todo el entorno. Y al no generar la energía del miedo o de la polarización, te vuelves invisible para el algoritmo del mismo simulador, y la Matrix o la simulación ya no detecta o no te detecta como un elemento a controlar, sino que empiezas a alinearte con el código fuente o el origen. De esa manera es que él lo mira. Y a mí de esa manera me parece interesante. Ahora, ¿por qué me llama la atención cuando él habla? Porque, como dijo Amit Stanford, si es real lo que dice en sus documentos, ellos sí tienen el conocimiento porque a ellos se les dan a través de sus sectas iniciáticas. ¿Y cuál es una de esas sectas iniciáticas? La Cábala.
¿verdad? Y entonces esto te lo está hablando un cabalista, hay que ponerle atención. Debería ponerse la atención. Sí, claro. Bueno, yo con respecto a la cábala sí sé muy poquito, por eso la idea es, y el llamado a muchos también, es abrir la mente. A mí sí por eso, bueno, te invité acá con ese fin, porque siempre veníamos por la senda gnóstica, por decirlo así. O sea, yo le digo gnosis, aunque yo no tengo nada que ver con la gnosis, sino es como para partir de una base. Pero bueno, hay que seguir avanzando porque ya se denuncia, listo, pero ya sabemos quién es Jehová, ya ve, bueno, ¿qué hay más allá? Estamos en un mundo ahora tratar de comprender qué hay más allá. Entonces, no podemos ignorar de que en el día a día, por ejemplo, ni siquiera hay que meternos con temas de conspiración. Tú entras a YouTube y te puedes encontrar los creadores de contenido que les gusta hacer temas paranormales. Y dentro de esos temas paranormales se hablan fallos en la realidad. Y encuentras muchos canales y dice, pero ojo, ¿por qué hay tanto canal? Y hay videos que parecen ser reales. Vaya a saber uno si son o no son reales. Entonces lo ponen a uno a pensar. Y luego uno coge un libro. Bueno, en ese tema de investigación, uno se encuentra con todo. Cosas que uno nunca antes se imaginaba. Entonces es hora de nosotros mismos coger riendas de nuestra vida y no esperar que alguien nos las cuente, sino venga. La Biblia, los pastores nos dicen lo que ellos quieren, que vendernos el discurso religioso para mantenernos ahí como borreguitos. Venga, levantemos la cabeza. Solamente yo siempre he dicho, con levantar la cabeza y ver lo que hay allá, las estrellas, eso es para ponernos a pensar de que nosotros somos mucho más que estar pegados a un televisor, a una pantalla, ir a trabajar todos los días. Entonces, ahí eso es un punto crucial para partir. Luego viene listo, en la búsqueda, lo primero que creo que todo el mundo se va a encontrar es que ya veo, Jehová es el impostor, listo. ¿Y luego qué? Entonces la invitación fue por eso, para que también ampliemos la mente, porque creo que también nos vamos enfrascando nosotros como creadores de contenido de la búsqueda, del despertar de conciencia, nos vamos enfrascando. Entonces hay muchas cosas y yo siento, William, que lo que te decía ahorita, eso es un rompecabezas y de todo lado hay. Y mira varias similitudes que tú has dicho acá con las que yo también te he venido a traer sin conocer mucho el tema. Mira, y ahí hay una relación. Ahora, volvemos y repetimos, no es la verdad absoluta, mírenlo, analícenlo, pero está ahí. O sea, se puede ignorar que tanta coincidencia, yo soy de las personas que no creo en las coincidencias. Entonces, ahí están los datos y por algo están. Nos están haciendo mofa, nos están llamando y no podemos... O sea, el que quiera de verdad ignorar eso es porque no le interesa y prefiere que alguien dirija su vida. Entonces... Exacto. Sí, dale. Lo fascinante de todo lo que hemos hablado hasta ahora es de que, por ejemplo, Javier Golkov, él le llama el tablero emocional de la mente. Y es exactamente eso lo que los gnósticos le llaman la manipulación de los arcontes, o lo que el misticismo oriental, que hablamos de los Vedas, define como el velo de Maya. ¿Qué es lo único que cambia? Solo cambian las palabras, pero el concepto es exactamente el mismo. Es el concepto el mismo. Entonces, lo valioso de todos estos autores, como lo son Amit Stanford, por un lado, Javier Golkov, por el otro, Platón, por allá, los escritores de gnósticos, y hasta el mismo Nick Bostrom, el científico, o John Wheeler. ¿Qué es lo valioso? De que todos estos autores no debemos tomarlos como que lo que están diciendo es una verdad absoluta o una nueva religión, pero sí como un modelo mental que nos ayuda a cuestionar si realmente somos los directores de nuestra vida o si solo estamos operando bajo un guión preprogramado de fábrica. ¿Verdad? No es de tomar
las cosas como si fueran verdades absolutas. No es de pararse aquí y decir, esto es una verdad absoluta porque después de esto no hay más nada. No, es de darle a la gente, como dije una vez en un programa con Pablo, darles un abanico de posibilidades, de opciones para que la gente investigue, para que busque, porque al final todos los puntos se van conectando. Esto es un gran rompecabezas. Y si porque agarramos una pieza y agarramos otra y vimos que encajó, creemos de que eso es todo, estamos embarcados. Hay más fichas. Están regadas en todas las culturas. Están regadas en todos los libros. Solo tenemos, si de verdad queremos conocer un día la verdad y que esa verdad nos haga libre, es empezar a dejar de estar criticando las investigaciones del otro, de estar juzgándolo, de estar tirándole camiones de tierra. Es dejar de rechazar y empezar a tomar todas las partes del rompecabezas, porque el rompecabezas no se basa en 2 o 3 piezas. Son muchas las piezas y nos falta mucho por descubrir. Y que son millones y millones de años de hueco que la humanidad no sabe qué pasó. Entonces, ahí está el compromiso, la responsabilidad. Y algo un lema que tú decías, y por eso tenías el nombre anterior de tu canal, despierta, ese es el tiempo. O sea, ese es el tiempo. Estamos con la tecnología, no tenemos que salir de casa como hacían los investigadores de profesión, que viajaban de un lado a otro. A eso súmale los arqueólogos que tenían que ir a tal lado a comprobar que si las piezas sí coincidían con lo que investigaban. Ahorita podemos tomar esas investigaciones de ellos porque eso es público y a eso ir más allá. Entonces creo que esa frase está bien dicha, es el tiempo, no hay excusa. El que quiera seguir en su matrix, por decirlo así, pues ya es responsabilidad de cada quien, pero es ya aquí, sea matrix o no sea matrix, ya se ha identificado que hay algo que no es como que normal en nuestro día a día. Ya se ha identificado, llámese como lo queramos llamar. William, ya para finalizar, porque me imagino que habrán muchos oyentes que preguntarán, bueno, muy bonito lo de la Matrix y todo eso, pero estamos en el aquí y ahora, estamos en el día a día. Bueno, entonces, ¿qué papel juega entonces dentro de la Matrix Yahvé, Jehová o todos esos Elohim que vienen acá? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, como te digo, yo escucho a Javier Wolkoff porque me parece un buen referente para este tema, por lo que dice el artículo o los documentos de Amit Stanford, que a ellos se les da ese conocimiento a través de esas sectas iniciáticas. Bueno, Javier, en una entrevista que le hacen, le preguntan, ¿quiénes tú crees que son esos extraterrestres? No les preguntan si Elohim o pleiadiano, de siriano, lo que sea. Solamente le preguntan, ¿quiénes crees tú que son los extraterrestres que vienen? Y él muy rápido respondió y dijo, son NPCs de otro nivel del juego, que vienen a dejar información amoldeadora, ¿verdad? Moldeante para los que estamos aquí, ¿verdad? Puede ser buena o mala, ¿sí? Reales. Pueden ser buenas o malas, pero como te digo, aquí solamente es de tomar la información, no creértela como verdad y solo empieza a crear tu propia investigación y empezar a crear tu propia verdad. Y que esa verdad nunca la vayas a exponer a otro como la verdad absoluta. Es tu verdad y punto. Ahí sí no hay más. Es tu verdad. Pero no se la metas a otro como verdad absoluta, porque no es así. Exactamente. Le decía a Pablo hace poco, para mí solo hay 2 verdades absolutas en este mundo. Una, que el sol sale cada día, aunque el cielo esté nublado. Ahí está. Cada día para todos. Y la otra verdad absoluta
es que en algún momento todos dejaremos de existir en este plano, en este mundo. Esas son verdades absolutas. Aquí no hay nadie que viva para siempre, ¿verdad? Esas son verdades absolutas. Lo demás solo son investigaciones, solo son creencias, solo son a veces fanatismo y nada más. Teorías de conspiración también nos llaman teóricos de la conspiración, pero eso no es. No, y que si uno le quiere sumar algo de lógica, tiene sentido. Por ejemplo, el NPC es algo que se ha utilizado de un tiempo para acá, en la época en la que estamos, ¿no? Entonces, ahí le podemos dar incluso esa relación. Esos NPCs, como lo llaman en esta investigación, vendrían siendo los mismos, lo que le llamamos extraterrestres, ¿no? O sea, alguien de pronto que viene afuera de ese sistema de la Matrix, logra... No, creemos que vendría de afuera de la Tierra, pero si la hipótesis es real y esta Tierra solamente es una simulación, entonces creeríamos que vienen de afuera de la Matrix. No, vienen de afuera, pero del nivel en que estemos. Ahorita estamos en un nivel del juego según Javier Wolkoff, no según William. ¿Está bien? Yo siempre digo que esto puede que sea, puede que no sea. Pero según este hombre, el juego está dividido en varios niveles y cuando nosotros nos metemos a jugar un videojuego, sabemos de que de los niveles de nuestras habilidades podemos ir avanzando de un nivel a otro, ¿verdad? Así que no es nada ilógico lo que el hombre está diciendo, ¿verdad? No es nada descabellado. Ya. De que estos NPC o estos extraterrestres son NPC, pero de otro nivel del juego. Ya a medida que uno va comprendiendo un poco más el tema, uno dice, hoy no está descabellado. Y le va hallando uno como lógica. O sea, no hay que saber un experto en el tema, sino coger lo que uno ya tiene de base y como transcribirlo a ese escenario. Y algunas fichas van encajando. Entonces, ahí está. William, y la última pregunta. Ya tú, nos decías que según la investigación de la persona, es que se me olvida el nombre, del que trajo la investigación de NPCs. Entonces, el Cristo que vino acá, ¿también sería un NPC? ¿O él sí, como en el libro secreto de Juan, se le conoce que viene, es el vástago de la creación? Entonces está en un nivel muy superior. A él, ¿cómo se representaría acá? Porque creería bajo esa lógica que ya no sería NPC. ¿Sería alguien que encontró una vulnerabilidad y logró entrar? ¿O cómo crees, cómo puedes comprender? ¿O cómo esa persona que trajo esa investigación si llegó a hablarla, ¿no? ¿Cómo la pudo? Sí. Bueno, yo te voy a hablar de lo que dice Javier y después te voy a hablar de porque yo hice una exposición, ¿verdad? Una exposición que como la que cualquiera que quiera entrar a mi canal puede ver el video que se llama el libro secreto de Juan y la simulación, algo así le puse de nombre. Primero te voy a decir de la mía, de la que yo expuse, ¿verdad? Que como siempre digo, puedo estar totalmente equivocado en todo lo que yo expuse ahí. Pero en mi investigación, si de verdad somos el Adán dormido y su conciencia fue fragmentada y está siendo proyectada en millones de personas, entonces el Cristo sería, acuérdate que el Cristo es, según el libro secreto de Juan, es quien crea las humanidades, ¿verdad? Y cada humanidad de esta lleva un pedazo o un fragmento o una chispa del Cristo. Y el Adán tiene esa chispa del Cristo. Y ese fue el que llegó, no a crear religiones como nos enseñaron, ¿verdad? Pero sino que llegó a dejar códigos. Y en el video lo digo, menciono algunos de estos. Cuando dijo, ámense los unos a los otros, era un código de ser uno, de que volvamos a ser uno.
para que aquel se pueda despertar, ¿verdad? Amaos los unos a los otros, porque cuando nos amemos los unos a los otros entenderemos de que no somos enemigos, que al fin y al cabo siempre hemos sido uno. Lo que nos han tenido es dividido. Entonces el Cristo sería parte de esa chispa del Adán que está dentro y que se convirtió en uno de nosotros, así como lo dice el documento bíblico, para poder dejar ese mensaje. Según Javier, en el juego, porque él le llama así a su mensaje, él le llama el juego, según él, Jesús es uno de los programadores que está tratando de ayudar a que la gente se despierten, porque los jugadores se han sumergido tanto dentro de la realidad de este juego que han olvidado quiénes fueron. Y en ese pacto de olvido, de verdad, se perdieron. En ese pacto de olvido. Y el Cristo sería, o Jesús, él no le llama el Cristo, él le llama Jesús. Jesús es parte de los programadores que al final decidieron entrar para despertar, para ayudar a despertar. ¿Será que quiera que ya el juego se termine o no? Pero bueno, eso es según lo que dice Javier Wolkoff, no según William. Me llama mucho la atención el tema de que, ¿cómo lo dice Javier? Sí, se llama Javier, sí, la persona que tú expones de la investigación. Bueno, me llama mucho la atención de que Javier le llame a Cristo como un programador tratando de ayudarnos. Eso me trae algo, no sé si sea tu inquietud, de pronto se sale un poco el tema, no voy a extenderme ya para ir finalizando. Y que me hace pensar un poco de que hay una cuota más que le da sentido a todo el tema de la simulación. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, uno siempre trata de cuestionarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a lo que sea? Entonces, tú bien lo decías, a ti te gusta la programación, conoces un poco de programación. Yo también pasé por ahí. Y una de las preguntas que me hice, ¿cómo hace uno por medio de un código para que el computador cree algo? Un ejemplo, un robot, por medio de líneas de código. ¿Cómo se vuelve tangible algo que no es tangible? Y él ahora, a pesar de que yo te pueda hacer una página web o haga un robot lo más básico, sigo sin entender cómo funciona eso. Sé que estamos en un mundo material, pero aún mi mente no logra dimensionar eso. Pueda que yo sepa hacerlo, pero no sé el por qué cobra vida un texto en teoría que es inerte. Entonces a eso digo, bueno, si aquí hablando lo de la simulación, puede hacer que como estamos en una gran simulación, de ser así, pues obviamente cobra vida, todo es posible dentro de esa simulación, ese escenario. Era lo que te decía de lo que exponía, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ya se me olvidó el nombre. Nick Bostrom. Él decía de que si hoy, en 50 años, hemos pasado de un videojuego de 2 palitos y una bolita a tener videojuegos mega realistas, ¿verdad? Utilizando un casco de realidad virtual, y una vez que nos sumergimos ahí, de verdad creemos de que es bueno, y es que mira, no hay que hacerse mucha chibola. ¿Cuántos jóvenes no están perdiendo su tiempo, días, horas completas jugando videojuegos? Están tan sumergidos porque ellos creen que esa es su realidad, se pierden en esa realidad. Imagínate si esa misma tecnología, esos mismos videojuegos, imagínatelo dentro de 1000 o 10.000 años en el futuro. Serían totalmente realistas. Ya no se sabría diferenciar la realidad con lo que no lo es. Diferenciar. Y ahí hay una película que se llama El Origen de Leonardo DiCaprio, que te habla de eso. Eso que te traía esa película acá también. Es un sueño dentro de otro sueño, al punto de que ellos mismos tienen que usar
un dispositivo cualquiera, el que ellos escojan a su preferencia. El tótem. Y en este caso, el tótem, un tótem. ¿Para qué? Para saber si están en el mundo real o no, porque llega el momento en que se pierden. No saben si están en un sueño o dentro de otro sueño o si están en la realidad. Y esa película es interesante porque te está hablando de una Matrix, una simulación de lo que podría ser el Adán, vaya, un sueño dentro de otro sueño. Ahí. Una telaraña totalmente de sueños. Por eso el sueño profundo. Profundo. Hay que tratar de analizar esa palabra. Sueño profundo. No, y la simbología de la patada en la película para despertar. Tú estás durmiendo normal y puedes brincar en la cama porque creíste que te caíste en un sueño. Entonces, ¿qué tan ficticio es ese sueño? Que lo ves reflejado en un movimiento real. ¿Y cómo podría ser esa patada aquí, en este mundo? El conocimiento, un conocimiento diferente, que te haga pensar, coño, ¿sí o no? Parece que sí. ¿Entiendes? Parece que sí. Y como lo decía en el último programa con Pablo, la idea de la simulación, claro que para muchos es aterradora, porque pensarían de que no existen. Y me imagino la aflicción que les debe pegar en su pequeño corazoncito cuando de pensar, no existimos, no somos personas. Pero mientras estemos de observadores y veamos todas las incongruencias que hay y podamos comparar nuestra vida real con la de una simulación de ordenador, créeme, esta sería, a pesar de no ser una verdad absoluta, sería la idea más loca pero más real que podríamos tener para lo que estamos viviendo en la actualidad. Creo. No, de verdad muy interesante, muy profundo. Sé que a muchos eso le parecerá una locura. Es solamente el hecho de hablarlo ya dirán, no, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y aquí hemos expuesto, yo que no toco el tema profundo como si lo has hecho tú, y aquí, digámoslo así, en vivo y en directo, te he dicho, mira, eso tiene relación con eso. Y estamos hablando de algo diferente, mis teorías a las tuyas, y van como convergiendo. Entonces, por eso digo, algo de cierto debe haber. De pronto no en el punto de vista como lo entendemos, pero algo de cierto tiene que haber. Y es el tema del rompecabezas. Entonces, ¿dónde está la lógica? La lógica está en que cuando empiezas a hacer enlaces con ciertos documentos, sean modernos o antiguos, o hasta religiosos, todos coinciden. Lo único que está cambiando es el lenguaje, ¿verdad? Ahora, si hay gente que se quiere quedar con aquel lenguaje antiguo para mantener su creencia en eso, entonces ya eso es un punto y aparte. Pero si agarramos ese lenguaje y lo traemos a nuestro lenguaje tecnológico actual, te están hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo. Sí, claro, William. No, entonces, a mí la verdad me gustó mucho el tema. De igual toca seguir investigando. Vuelvo y le digo a la audiencia, eso no le venimos ni William ni yo a traer la verdad absoluta, ¿no? La verdad, ahí por ejemplo William, lo único que es verdad y es inmutable y no debe ser debate es, el sol sale todos los días y de hecho en ese momento, aunque aquí esté de noche, el sol está allá afuera, que para este lado donde estamos no está el sol alumbrando, pero el sol está allá afuera y que en algún momento se nos va a extinguir la vida. Entonces eso es lo único cierto. Ay, como decían por ahí en Destino Final, los impuestos. Entonces eso es lo único cierto. De aquí para allá es nuestra responsabilidad investigar. Traemos estos temas y ya cada quien es libre de completar con lo que ya en su búsqueda ha encontrado, ir armando su rompecabezas. Ese va a ser su verdad por el momento. Y William, agradecerte por la invitación. Si quisieras de pronto decir algo antes para la audiencia, antes de despedirte. Sí, para cerrar,
Me gustaría dejar una reflexión. Siempre, cada vez que hago algún programa, siempre me gusta dejar una reflexión porque al final de esto se basan los programas, no de tomarlo todo como cierto. Y en este momento, sí, una reflexión que considero fundamental. Cuando hablamos de la hipótesis, de la simulación, fíjense que estoy diciendo hipótesis, ni siquiera digo teoría, hipótesis. Muchas personas tienden a sentir miedo, sienten vértigo al pensar que si esto es un programa o una ilusión, entonces ya nada es real, que no existimos o que caminamos hacia la nada prácticamente. Pero la verdad es que no importa la naturaleza del escenario, lo que importa es la autenticidad de nosotros como actores dentro de esta realidad, la que sea, ficticia o no. Lo más importante es nuestra autenticidad. Imaginemos por un momento que mañana la ciencia demuestra, sin dejar lugar a dudas, de que sí, realmente vivimos en una simulación informática o, como dice Javier, en un gran juego de la conciencia. ¿Acaso eso haría que el abrazo de tu hijo sea menos real? ¿Haría que el dolor de una pérdida duela menos o que la belleza de un atardecer deje de conmoverte? Claro que no. Si realmente esto es una Matrix, las lágrimas van a seguir siendo saladas. El amor se va a seguir expandiendo dentro de tu pecho y el arte nos va a seguir quebrantando el alma. La simulación no nos quita la humanidad. Pienso que nos daría más bien un propósito más profundo. Significaría que estamos aquí en una especie de escuela intensiva, en un gimnasio de la conciencia, donde cada dificultad no es realmente un castigo, sino una línea de código diseñada para ver de qué estamos hechos. Ser humano no depende del material del que estemos hechos dentro de este universo, ya sean átomos físicos o bits de información. Ser humanos depende de nuestra capacidad de sentir, de elegir la coherencia sobre el caos y el amor sobre el miedo. Así que si este mundo es un juego sutil, no venimos a meterles miedo, no venimos tampoco a temerle al programador ni a pelearnos con el tablero. Vinimos a jugarlo con el corazón y a recordar quiénes somos y a aprender a amar con una fuerza tan real que sea capaz de trascender cualquier pantalla. Así que a dejar el miedo y a seguir adelante. Esa es lo último que podría decirles. Muy, muy profundo el mensaje, me gustó mucho, muy reflexivo, muy positivo. Y yo quiero agregar de que sea o no sea cierto, si estamos en una simulación o no, o si es como lo dice la Gnosis, básicamente lo importante aquí es hacer lo que sabemos que es bueno, los valores que nos enseñaron en nuestras casas, hacer el bien, como decía William, de abrazar a nuestro hijo, a nuestro prójimo. Esas cosas que sabemos que están bien hechas, y si vemos que hay algo mal y podemos corregirlo para que sea un acto positivo, hacerlo. O sea, ser auténticos, como decía William, tener esa autenticidad y ser seres humanos. Sabemos que está la maldad, tratar de en lo mínimo mitigar la maldad, no hacerle daño al prójimo, no dejar, si ayer nos peleamos con nuestro familiar, hoy ya tenemos ese odio de que nos causó la pelea fuera de nuestro corazón, vamos donde nuestro prójimo, pedimos disculpas y continuamos. O sea, ser auténticos, pero no caer en ese discurso desesperanzador, sea que estén los Elohim acá y sean los que nos quieran joder, o sea que estemos en una Matrix y estemos dormidos para toda la vida. No, seamos auténticos, salgamos adelante y tenemos que en algún momento despertar sea una simulación o que nos tengan aquí sometidos, seres extraterrestres, sea lo que sea,
tenemos que salir adelante y a eso estamos llamados. Entonces, Y a disfrutar esta vida, sea real o no. Hay que disfrutarla y vivir cada día como si fuera el último, porque mañana no sabemos, ¿verdad? con conciencia, sin volvernos locos. Sí, no. Hablo de conciencia, con conciencia. Disfrutar la vida como si fuera el último día, ¿verdad? Con conciencia. Exacto, William. Entonces, muchas gracias a los que nos ven. William, nuevamente muchas gracias por haber venido. Espero que no sea la única vez que aparezcas acá. De verdad, muchas gracias a todos los que ven y ya saben, la responsabilidad es investigar y profundizar todos estos temas. Así que, sin más preámbulo, amigos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.